Bienvenidos amigos del canal en otra pequeña reseña en este día sobre una gran película del gran John Huston. Nos estamos refiriendo a la película El hombre que pudo reinar. There is no place on earth too forbidding. There is no adventure too dangerous to dare. There is no dream of wealth and glory too impossible for the man who would be king. Connery and Caine. Rogue and renegade, reckless and fearless soldiers of fortune on the richest adventure of their life. Across 1,000 miles of danger, come with Sean Connery and Michael Caine as they try to capture a whole country, a scheme for rascals to become royalty in the long-lost land of Alexander the Great. Rudyard Kipling's The Man Who Would Be King. They share the treasure. They share the danger. They share the adventure. Sean Connery, Michael Caine, and Christopher Plummer in John Huston's The Man Who Would Be King. Aunque esta película para mí es, ya te digo, es un estudio de la codicia y la ambición humana increíble. El tesoro de Sierra Madre. La que hoy nos ocupa es esta maravilla, en esta edición que todavía se puede conseguir por ahí. Esta la conseguí de segunda mano, ¿vale? Michael Caine y Sean Connery están perfectos. También tenemos a Christopher Plummer, que hace el papel de Rudyard Kipling. Es un guiño de John Huston al autor original. Y tenemos una película de aventuras sólida. Una película que está quizás muy olvidada o muy infravalorada para mi gusto. No la pasan mucho por televisión ni la nombran mucho, pero esta es una de las grandes películas, los grandes clásicos de la década de los 70, con esta película filmada en Cinemascope del gran John Huston, ese narrador de historias que en este caso nos trae una historia que es un estudio en este caso de la ambición personal, de historia sobre el colonialismo, sobre las ambiciones y sobre creerse que somos dioses, que el ser humano, en este caso el personaje de Connery, que no me acuerdo el nombre del personaje, déjame leerlo porque... Danny Dravot. Sean Connery interpreta a Danny Dravot y llegan a este lugar que creo que estaba en un pueblo de Afganistán, Kafiristán, con la ambición de hacerse tan ricos como reyes. Por eso de ahí el título, El hombre que pudo reinar. The Man Who Would Be King, con una partitura de Maurice Harris muy evocadora, que no es uno de sus mejores trabajos, pero sí evoca un poco el estilo, el espíritu de Lawrence de Arabia, un poco, ¿no? En la línea esa. Muchas tomas al principio, cuando ellos están llegando, empiezan su exploración para llegar a este poblado, que ellos ya previamente lo tenían pensado y sabían a dónde iban a ir, y esto se lo explican en el inicio de la película al personaje Rudyard Kipling. Llegan al lugar donde está, ponen al personaje de Christopher Plummer haciendo de Rudyard Kipling, que creo que, si mal no recuerdo, Rudyard Kipling escribió también Capitanes Intrépidos, si mal no recuerdo. Y bueno, ¿qué puedo decir de esta película? Los secundarios están de lujo. Tenemos también está Christopher Plummer y está también el productor John Foreman. Y la fotografía, director de fotografía maravilloso, una fotografía maravillosa de la película. ¿Y qué puedo decir? Una película que John Huston vuelve a elaborar el guión. Tenemos un reparto de lujo, en este caso, a Sean Connery y Michael Caine en esa dupla, ese dúo, que se compenetran perfectamente. Y el personaje de Michael Caine es como más con los pies en el suelo. Por un lado, tiene interés en conquistar, colonizar, como buen británico de esas partidas que habían en aquellos tiempos, pero cuando ya llega un punto que el personaje de Danny Connery llega a una ambición tan fuerte de querer ser coronado como el rey. De hecho, le ponen la corona que perteneció a Alejandro Magno. La tenían guardada en un cofre. Bueno, si veis la película, ya os digo, tanto a nivel de puesta en escena, fotografía y las interpretaciones, como siempre, tan bien cuidadas.
otro de los grandes clásicos de John Huston, Moby Dick, que el propio Gregory Peck renegaba de ella, diciendo que no había quedado del todo satisfecho. Bobadas. Paparruchas, como decía Scrooge en el cuento de Navidad. Tenemos una gran interpretación aquí, igual que Peck en Moby Dick, El hombre que pudo reinar. Esta edición editada por Sony, no sé si la veis bien, está más o menos bonito el cartel, aunque había un cartel que era una ilustración que estaba más bonito, más curioso. De aquel tiempo todavía se hacían ilustraciones. Hoy en día eso es el arte de las ilustraciones en el cine, se ha perdido mucho. El hombre que pudo reinar, un estudio de la ambición, el colonialismo, cine de aventuras en su máxima esplendor, un cine de aventuras brutal y una película que está a gran altura prácticamente en casi todo. La elección del casting es perfecta, hasta los secundarios. Y hay unas escenas que para la época en la que le hicieron se nota que John Huston fue un paso más adelante. Si en El Tesoro Sierra Madre al final vemos lo que le pasa a Bogart, de la forma en la que lo mostró en el año 46, creo que fue 47, El Tesoro de la Sierra Madre, aquí va un paso más allá. En la década de los 70, esa película es del año 75, si mal no recuerdo, creo que sí, es del 75. Y bueno, esa edición en Blu-ray está muy bien, si te gusta tener un buen cine de aventuras, tienes un gran ejemplo para un director como fue John Huston, uno de los grandes del cine americano, en esta época de los 70. Esta película es una obra de arte, una casi obra maestra, podría decir, cuasi obra maestra. Y todo rodado en localizaciones prácticamente en lugares naturales. Hay algunas escenas del comienzo, cuando ellos empiezan a llegar, antes de llegar a Kafaristán, que se paran en un paraje que está nevado y tal, y hay un acantilado, como dicen en México, un voladero, y se ve que utilizaron matte painting. El matte painting era una técnica que era un cristal pintado, que lo usaba mucho también Alfred Hitchcock en la época aquella, en Los pájaros. Cuando se ven los planos de la estación de la gasolinera y lo vemos desde el alto y se ven los pájaros así volando, y al fondo vemos la ciudad de la gasolinera, eso está pintado con cristal, que eran unos artistas. Saul Bass fue uno de los que hacía ese tipo de cosas. Y bueno, ¿qué puedo decir? O Maurice Binder, si mal no recuerdo. Creo que era Maurice Binder también, que se dedicaba a hacer estas técnicas. Pues amigos del canal, recomendación de la semana. Esta pequeña reseña de El hombre que pudo reinar de John Huston, una cuasi obra maestra para mí, o obra maestra para muchos, de una película que está a gran altura y que yo le pongo una película de 4 estrellas, vamos, una película maravillosa. Una redondez, tanto en lo que es el script, el guión, y la puesta en escena. Ya quisiera muchas películas hoy en día tener el impacto que tiene esta película, y sobre todo por el trasfondo que tiene, porque al final el mensaje es de querer estar por encima de todo ser humano, o sea, creerte que eres un Dios, por encima del verdadero Dios, que es, ya sabemos que Dios está por encima de todo. No puede un hombre creerse que es Dios, ni creerse una deidad, ni creerse un ser superior. Bueno, pues esta ha sido la reseña del día de hoy. El hombre que pudo reinar.